chicos, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en Arte en tus Manos. Para hoy vamos a realizar este cuelga puerta o también sirve para decoración del árbol de Navidad. Es un proyecto muy sencillo que les voy a compartir paso a paso. Recuerden que los moldes los encuentran en la página en Facebook y también en el blog Arte en tus Manos con Lili Isa. Entonces espero que sea de ayuda y que lo pongan en práctica. Hoy queremos saludar especialmente a 4 miembros del canal que siempre nos acompañan y que nos han estado apoyando en los últimos meses. Ellas son Mila Vargas, Inma Cardona, María Alonso y Neusa María Batista, que se unió hace aproximadamente 2 semanas. A ellas y a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que están dándonos aquí en el canal para crecer y compartir cada día más. Recuerda regalarnos tu me gusta si te gusta este proyecto, suscribirte allí en el botoncito rojo, comparte con tus amigos y familiares en redes sociales y regálanos un comentario para cada vez mejorar. Entonces comenzamos aquí en Arte en tus Manos. Y estos son algunos de los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Este es tela fleece o polar también. Hay de varias calidades, entonces sí sería bueno uno que no sea que se llene tanto de mota, sino que sea de pronto más compacto, de mejor calidad. Este es fieltro, que ya viene forrado, fieltro o paño lenzi. Este también es la tela piel de ángel o también piel de durazno o duvetina, nos dijeron que de pronto también esa la encuentran. Esta es tela esponja. Entonces tenemos varios tipos de telas, se las enseño es como para que tengan una idea. Igual si no las encuentran idénticas a estas, pueden jugar con las telas, que hay muchas en el mercado. Entonces esta es como una idea para que tengan como un marco de sugerencia o un punto de partida para conseguir las telas. Necesitamos también hilos, agujas, alfileres, la pistola de silicona con las barras de silicona, un pompón grande, pinturas para tela. Pero todos los materiales se los dejamos aquí en la descripción, en esta parte está la descripción. Allí les dejamos la lista completa de los materiales para que puedan realizar este sencillo proyecto. También estos son los moldes que se los compartimos en la página en Facebook o en el blog Arte en tus Manos con Lili Isa. Allí los encuentran todos. Estos son los moldes idénticos a estos, se los compartimos. Recuerden que hasta les dejamos las medidas por si de pronto no los pueden descargar. Entonces se den una idea con las medidas. Entonces con estos materiales comenzamos. Para este proyecto necesitamos básicamente estos 4 moldes. Entonces vamos a cortar 2 para el gorro, 2 para la barba, 2 para el bigote y 2 para la cara. Entonces aquí ya las tengo adelantadas, ya las tengo cortadas. También entre los materiales, como les decimos allí en la descripción, necesitamos algodón siliconado, algodón sintético, porque vamos a rellenar todas estas piezas. Como pueden ver del molde, dejamos en cada pieza aproximadamente 1 centímetro, que es por donde vamos a tener la tolerancia a la costura. Entonces retiramos los alfileres en cada una de las piezas y comenzamos a coser por todo el contorno. Así. Dejamos un pequeño orificio, ya sea en la parte baja o en la parte alta, para dar la vuelta a la pieza y empezar a rellenar. Aquí voy a empezar entonces a hacer puntada continua en línea recta o puntada lineal por todo el contorno. Dejo entonces en la parte superior. Ahora hago la continuación de la costura, pero entonces en la parte superior voy a dejar un espacio para dar vuelta cuando sea necesario y rellenarlo. Bien, en esta parte superior, como pueden ver, no cosí porque por ahí es donde le voy a dar vuelta a esta pieza que hace parte de lo que es la cara del Santa. Ahora voy a tomar la barba, esta es la barba. Aquí voy a hacer la siguiente costura, voy a coser todo el contorno excepto en la parte de la U, en la parte superior de este molde.
porque por allí es donde voy a dar la vuelta para cuando sea el momento de rellenar. Cuando haga por lo menos el voltear las piezas y coserlas, estas partes no se van a notar que se hizo el cierre, ¿sí? Que se hizo la costura del relleno. Pero igual poco a poco les voy explicando para que vayan mirando cómo queda. Igual en este momento voy a hacer puntada recta o lineal, la misma que utilicé en esta. Mirenla, aquí se las acerco. Se dice puntada recta. Lo mismo voy a hacer en esta pieza. Ya terminé entonces lo que corresponde a las barbas, ya están cosidas por todo el contorno y aquí en este centro dejo un espacio para darle la vuelta ahora que necesite dar vuelta y empezar a rellenar. Ahora voy a empezar con el bigote. El bigote voy a empezar también en esta parte, en el contorno, y en la parte superior aquí voy a dejar un espacio para hacer lo mismo que les he enseñado con los otros proyectos. Entonces vamos a empezar a coser la misma puntada, puntada recta o puntada lineal por todo el contorno. Aquí ya terminé entonces de coser por todo el contorno de lo que son las barbas. Dejé un espacio, aquí está el espacio, por donde ahora voy a dar la vuelta y luego rellenamos. Ahora también voy a tomar lo que es el gorro. Esta es el molde, como pueden ver, entonces dejé 1 centímetro por todo el contorno, excepto en la parte donde está el orificio. Aquí donde está el orificio no vamos a añadir la tela en centímetros, sino que va a quedar a ras del molde. Esto para que nos dé la cavidad por donde introducimos en la perilla, ¿sí? En la perilla de la puerta. O también, como este proyecto no solamente sirve para ponerlos en las puertas, también sirve para ponerlo como decoración en los árboles, entonces nos va a quedar la cavidad justa para que lo podamos colgar. El gorro solamente lo vamos a coser en lo que es el contorno superior. La base no porque la base es por donde vamos a introducir la cabeza, entonces solamente vamos a coser por lo que es el contorno de la parte superior, estos lados. Aquí no. Igual manejamos puntada recta. Bien, aquí entonces ya terminé de coser aquí en el contorno. Ahora damos la vuelta, así que quede totalmente armada la pieza. Sacamos también la parte del gorro. Ahora la saco bien. Listo. Y aquí, como pueden ver, entonces queda el orificio. Este orificio vamos a introducirlo aproximadamente 1 centímetro hacia el interior. Lo podemos sostener con alfileres, ¿sí? Que quede por ejemplo así.
y empezaríamos a hacer puntada festón. Ya lo voy a organizar, le voy a poner los alfileres, termino de sacar la pieza para que así nos quede entonces completa. Ya les voy a explicar entonces cómo lo vamos a organizar. Aquí, como pueden ver, lo sostuve con alfileres, ¿sí? Por todo el contorno, queda así ajustado, y lo que voy a hacer es que con el hilo voy a empezar a introducirlo y a bastearlo. Puede ser bastearlo o directamente empezar a realizar puntada festón, ¿sí? Para que nos dé un mejor terminado. Voy a utilizar el color rojo porque es el tono pues de la tela, quiero que quede bien presentado. Ustedes pueden utilizar otro color si desean destacarlo. Entonces ya saben que por aquí vamos a empezarlo a coser. Así voy a hacer por todo este contorno. Cuando termine, entonces sí empezaremos a rellenar. Si no saben hacer la puntada festón, pueden verla en otros videos que he realizado, pero es muy sencilla. O sea, pueden hacer solamente empezar a hacer palitos, por decirlo así, que con el tono la verdad no se nota. O sea, como se utiliza el mismo color de hilo, no se nota si el cosido es perfecto o no. Así queda entonces listo el gorro. Ahora voy a empezar a darle vuelta a todas las piezas. Ahora que ya tengo todas las piezas al derecho, entonces vamos a empezar a rellenar con el algodón siliconado o algodón sintético. En algunos países lo conocen solamente como relleno. Entonces vamos a empezar a introducir dentro de cada pieza. Ahora, con todas las piezas ya llenas, vamos a empezar a cerrar los orificios por donde realizamos el relleno.
Bien, ya tenemos entonces todas las piezas listas, ¿sí? Las que tienen que ver bigote, barba, cara. El gorro no lo cerramos porque el gorro sí hace parte de cuando se arma la cabeza del Santa. Entonces ahorita necesitamos cortar una circunferencia de 9 centímetros. ¿Sí? Esta circunferencia tiene una medida de 9 centímetros y vamos a hacer la nariz. Del mismo tono que tenemos como base de la cara, vamos a hacer entonces la nariz. Vamos a tomarla, vamos a hacer a zurcirla, la tela, la circunferencia. Y cuando ya la tengamos totalmente zurcida, la rellenamos, así como les he enseñado en otros proyectos cuando hemos hecho este tipo de nariz, y la dejamos lista para pegar. Y bien, entonces con las piezas ya completas voy a pintar la cara, le voy a dar una expresión a la cara. Entonces primero voy a acomodar las piezas, entonces aquí por ejemplo iría la barba, aquí van los bigotes y encima va la nariz, ¿cierto? Esta es la posición entonces del rostro. Todavía no lo voy a pegar, ustedes podrían hacerlo, y si quieren poner ya los ojos, comprar unas piedras de tamaño, unas esferas de tamaño grande negras, o a veces medios botones que vienen negros para dar la expresión. Pero yo voy a pintar en este proyecto, voy a hacer la expresión, voy a pintarles unos ojos, ¿sí? Con pintura para tela. Entonces eso nos va a permitir resaltar las expresiones de este Santa. Listo, ya entonces tengo el diseño. Ya en otros proyectos, tanto navideños como en muñecas que hemos realizado, les he compartido cómo hacer el paso a paso de cómo pintar las caras de los muñecos. Entonces aquí les voy a dar un paso a paso rápido para que recordemos. Les voy a empezar con el tono negro. Estas son pinturas para tela, no son las acrílicas que normalmente se utilizan para madera o para otros proyectos. No, esta es pintura para tela. ¿Qué diferencia tiene? Esta pintura no se riega. Cuando utilizan las pinturas acrílicas o de pronto están a base de agua, entonces las pinturas se riegan en la tela, en los poros de la tela, entonces eso daña los proyectos. Estas pinturas son un poco más pastosas, las de tela son un poco más pastosas, entonces esa es la diferencia. Entonces vamos a empezar a pintar primero todo negro. Bueno, ya terminé el color negro, entonces ahora le voy a dar un tono azul a la parte baja del ojo. Dejo secar, ¿sí? Para poder realizar este procedimiento. Entonces igual aplico. Es un trabajo que hay que tener más, es como dedicación. Pero el resultado se ve muy bonito.
Luego aplicamos el color blanco. Así por toda la parte baja del ojo. Si necesitamos retocar, lo hacemos para que los colores queden bien firmes. Bien, aquí entonces ya terminé de poner los 3 tonos bases. Ahora lo que voy a hacer es que con un pincel, un triple cero, que sea preferiblemente en este momento sí nuevo, porque necesitamos delinear muy bien el contorno. Entonces este triple cero nos va a ayudar a hacer eso. Vamos a aplicar un poco de color de pintura negra y empezamos a aplicarlo en todo el contorno. Bueno, ya terminando los delineados, ahora lo que voy a hacer son puntos de luz para que tenga brillo o para que se le vea mayor expresión al ojo. Entonces voy a tomar con el cabo del pincel, con este extremo, voy a introducirlo dentro de la pintura blanca y voy a hacer entonces 2 puntos de luz
Este está muy puntudo. Voy a utilizar uno un poco más grande. Este es uno. Y en la parte baja hacemos otro. Igual en el otro ojo. Podemos agrandar un poco, lo agrandamos. Que el de arriba sea un poco más grande y el de abajo entonces más pequeño. Y así, tomo el pincel, el delgado, el 000, y le voy a hacer unas pequeñas líneas a los lados. Y bien, así queda entonces el trabajo totalmente terminado. Así quedan los ojos con todos los detalles que les acabo de explicar. Y vamos a empezar a pegar entonces las piezas. Como pudieron ver cuando rellenamos, no se rellena al máximo de la tela, sino que nos quede lleno y aplanamos un poco para que cuando sea el momento de armarlo no nos vaya a quedar gordo, sino que queden así aplanadas las piezas. Entonces ya tenemos la pistola con la silicona bien caliente, así ya la tenemos que tener para empezar a armar. Entonces aquí vamos a aplanar también las barbas, las vamos a ubicar que nos quede en los laterales, así, hacia los lados. Vamos a aplicar bastante silicona. Y comenzamos a pegar. Estiramos siempre para que nos dé la forma. Y sostenemos bien hasta que seque. Recuerden que eso es importante, sostenerlo para que quede la pieza bien unida. Y ahora hacemos retoques en el momento de pegar. Ya cuando esté bien seco, entonces empezamos a pegar por detrás para que nos quede la pieza mejor armada y más fija. Ahora voy a ubicar entonces los bigotes. De la misma manera los aplano muy bien y ubico donde me gustaría que quedara. Entonces voy a aplicar también bastante silicona. Ubico los bigotes que queden en la parte baja de los ojos, ¿sí? O donde ustedes lo prefieren que les quede, si quieren más abajo, más arriba, ya ustedes deciden en dónde. Entonces aquí, y igual ahora aplico silicona en las partes que estén haciendo falta. Ahora voy a tomar la nariz y le voy a aplicar también bastante silicona en su parte de atrás. Y lo ponemos entre los bigotes y los ojos, así, en esta posición. Sostenemos y esperamos a que seque bien. Y así entonces, como pueden ver, nos va quedando la forma de la cabeza del Santa. Ahora vamos a ubicar el gorro. El gorro ya lo teníamos lleno, ya lo teníamos relleno. Todo lo que es la parte, se puede decir que de la circunferencia hacia arriba está totalmente lleno. En la parte de abajo no está muy lleno, ¿sí? Como pueden ver, no es que se haya llenado, porque en realidad la cabeza es la que va a llenar esta parte del gorro. Esta ubicación depende de la puerta. Donde tengamos la clavija de la puerta, ubicamos hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo el gorro. Cuando las puertas abren, que la clavija la tienen
a mano izquierda, entonces se coloca en esa posición para que el gorro no vaya a molestar en el momento de abrir o cerrar la puerta. Y cuando la clavija se encuentra en la puerta a mano derecha, entonces ponemos el gorro, que el pompón o la decoración nos queda a este lado para que no vaya a molestar en el abrir o cerrar la puerta. ¿Sí? Entonces en eso tenemos que tener cuidado. La puerta donde lo voy a ubicar tiene la manija o la clavija, la tiene a mano izquierda. Entonces por eso voy a poner hacia este lado el gorro. Entonces voy a introducirlo, que quede tanto la cabeza como parte de la barba dentro del gorro. Así. Lo ubico bien. Si de pronto tengo que ayudarme con alfileres para sostenerlo, sostengo. Y en este momento, cuando está así, empiezo a pegar con silicona. Hago primero pequeños puntos, voy dando por todo el contorno y ya luego sí hago los retoques convenientes para que quede totalmente pegado. Y así entonces queda listo cuando ya lo hemos pegado el gorro, ¿sí? Cuando ya se ha pegado el gorro bien, entonces esta es la manera. Ahora vamos a decorar el contorno del gorro. Inicialmente, cuando comenzamos este video, les pedí esa tela que se llama tela esponja. Esta tela es muy linda, da mucho brillo y pensé en colocarlo aquí en el contorno del gorro. Ustedes ya deciden si les gusta, ¿sí? Da mucho color, da mucho brillo y se ve hermoso. Pero tomé la decisión de ponerle mejor el peluche mink o un peluche que a veces es muy pequeñito, muy fino y que la verdad hace que se vea el proyecto muy bello. Ustedes deciden si lo ponen así, como se ve aquí, ya es una idea, o si colocan una pieza en peluche. La pieza les voy a indicar qué tamaño tiene. Esta, al igual que el peluche, lo corté de 8 centímetros de ancho y el largo es 45 centímetros. Igual sea en esta tela esponja o sea en el peluche, que es este el peluche, les muestro para que lo vean. Lo que hice fue enrollar y pegar con silicona, pero son solamente los mismos 8 centímetros que los enrollé, pegué con silicona y así me queda la pieza que le voy a colocar al Santa. Y con este peluche queda así. Ya ustedes deciden con cuál se quedan, si les gusta la tela brillante, la esponja, o este que es el clásico Santa con el peluche en su gorro. Entonces voy a proceder a pegarlo. Bien, ya quedó entonces pegado, así queda la parte de atrás. Y ahora voy a decorar el gorro tanto en la parte blanca, le voy a poner un botón de estos navideños. ¿Sí? Ustedes pueden conseguir, hay de muchos materiales, ese es plástico, pero también hay en porcelanicrón o porcelana fría, venden unos muy bonitos. O pueden ponerle una piña, o sea, lo que ustedes quieran ponerle lo pueden hacer, les queda hermoso. La idea es que también tenga mucho brillo, entonces esta puede ser una excelente opción pues para realzar o resaltar el gorro del Santa. Y aquí en el extremo tengo dos pompones. Estos son grandes, ustedes los pueden conseguir o también los pueden hacer en la misma tela de las barbas, pueden hacer los pompones. Si no encuentran estos mismos, lo conseguí en plata y en rojo, pero al ponerlo aquí ya ustedes también pueden decidir si quieren o les gusta en color plata o les gusta en color rojo. Como es más grande me gusta o me inclino más por este rojo, entonces lo voy a pegar aquí en el extremo. Lo más seguro lo verán en otros proyectos y lo voy a pegar. Siempre buscamos la mejor cara, la parte que se vea más bonita al frente, la que tenga
pelos o menos brillo, entonces por ese lado pegamos. Entonces lo pego aquí en el extremo, sostengo y dejo secar. Y así entonces ha quedado este cuelgapuerta, esta decoración con Santa. Aquí está el pompón, colocamos también todo lo que es el peluche. Sí, todo el paso a paso se los fui explicando detalladamente. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que los moldes los encuentras en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. También puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálanos tu me gusta y también síguenos ahora en Instagram. Ya creamos cuenta, nos encuentras como @arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces espero que nos sigan acompañando y nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus manos.